Hola, Dios les bendiga, saludos, ¿cómo están? Les saludo como siempre, su hermano, su amigo y su enemigo, por causa del Evangelio de Jesucristo, Julio Matamoros, de la obra de Dios Ministerio Profético Palabra Ungida. Damos gracias a Dios por la vida que nos da y la oportunidad que nos brinda de seguir en sus caminos sirviéndole. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes y les damos gracias a ustedes por el tiempo que van a tomar para ver y escuchar este audio video, para suscribirse a nuestros canales en YouTube como Pastor Julio Matamoros, Pastor Julio C. Matamoros y Contradicciones de Dios, para seguirnos en TikTok como Julio Matamoros, Pastor Julio Matamoros y Pastor Julio C. Matamoros, que son las cuentas que vamos a mantener. En Clapper, Pastor Julio Matamoros y Pastor Julio C. Matamoros. ¿Cómo se llama? En Facebook vamos a ver qué dejamos, porque vamos a cancelar unas cuentas. Posiblemente dejemos a Julio Matamoros y Ministerio Profético Palabra Ungida, o posiblemente dejemos Pastor Julio Matamoros la página y Julio C. Matamoros. No sabemos, pero así están abiertas ahorita. Y ahí estamos en Instagram, en True Social, en X, en Substack, en Lemonade, en todas partes donde ustedes los andamos buscando. Hoy quiero hablar bajo el segmento Atentos a la Profecía. Vamos a dejarlo con ese nombre, estar atento a la palabra profética. Atentos a la palabra profética. Así le vamos a poner por nombre al segmento ya de una vez. Quiero hablar con respecto a la palabra profética que hablaron tanto nuestro Señor y Salvador Jesucristo como el apóstol Pablo. Porque nuestro Señor Jesucristo habló en Mateo 24, estrictamente en el versículo 6 y el versículo 7, dice la Escritura así: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Vamos a ver cómo hacemos una diferencia. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Vamos a hacer la diferencia de la historia, de que por qué el mundo se confunde con estas profecías, porque el mundo siempre te va a decir, en el mundo siempre han existido pestilencias, está la peste negra, está la fiebre amarilla, está el dengue, está el sarampión, y están un montón de pestilencias, ¿no? Creo que son pestilencias, a saber, ¿verdad? Pero yo sé que la peste bubónica se le llama peste porque mató a un montón de gente. No me acuerdo si hay la fiebre española, parece que existe una así también. Y pues oímos de guerras, ¿no? Incluso en la misma Escritura vemos que los mismos pueblos de Israel peleaban entre sí, de ahí que había guerra con los árabes, con los filisteos y cosas semejantes. Y tenemos en la historia un montón de guerras entre diferentes naciones, los asirios, los egipcios, los caldeos, los medos persas, los greco-macedonios, los romanos, y sucesivamente, ¿no? Hasta que llegamos a la Primera Guerra Mundial, según ellos dicen, Primera Guerra Mundial, pero han existido un montón de guerras mundiales. La Segunda Guerra Mundial, otra también, y así sucesivamente, y la tercera que están esperando, que les va a llegar. Vamos a hacer la diferencia para entender la profecía. No es que la Escritura esté diciendo que nunca hayan sucedido esas cosas. No es que nunca ha habido un terremoto, porque en la misma Escritura dice que en el terremoto en el tiempo del rey Usías, o sea, ya nos está diciendo que han habido terremotos. Pestilencias, nosotros ya sabemos que han habido pestilencias en la tierra, ¿verdad? Rumores de guerras a morir. Entonces, ¿cuál es la diferencia entonces de lo que la Escritura dice en Mateo 24 y en 1 de Tesalonicenses 5? ¿Cómo hacemos la diferencia entre lo uno y lo otro? Existen dos palabras estrictas en los dos textos en los cuales es importante prestar atención, ¿ok? Y esa es la clave de poder hacer diferencia entre el pasado y el futuro, el presente y el futuro, porque ahora con el presente también inmediatamente nomás ya es una luna de sangre y ya está.
La gente sigue creyendo a esa doctrina, ¿cómo se llama?, de que Cristo puede venir ahorita mismo, cuando es mentira. Eso no va a suceder porque no dice la Escritura eso. Entonces es importante tener un amplio, bueno y limpio entendimiento de la Escritura, y por ende es importante conocer cuándo el Espíritu Santo, por medio de nuestro Señor Jesucristo y por medio del apóstol Pablo, nos da una diferencia de esos actos a los actos regulares. ¿Ok? Y uno de esos actos regulares es que se pone un ejemplo natural. Es la mujer embarazada. ¿Ok? La mujer embarazada a punto de dar a luz. No solo es que esté embarazada, sino que está a punto de dar a luz. Esa es la señal primordial en la cual nosotros, los creyentes, tenemos que enfocarnos. ¿Por qué? Porque una mujer que está embarazada, a punto de dar a luz, sus dolores empiezan, se incrementan, se hacen más constantes, más espontáneos, y aumenta la frecuencia, y también aumenta la cantidad, y también aumenta la densidad, ¿cómo le puedo decir? La densidad, la potencia del dolor, la fuerza del dolor va aumentando hasta que tiene que rompe la bolsa, o tiene que dar a luz a su bebé que tiene en su vientre. Entonces esa es una de las claves importantes que el Espíritu Santo nos da, porque si nosotros tenemos cuidado, en 1 Tesalonicenses 5:3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces aquí nos da una señal perfecta para que nosotros lo sepamos, ¿verdad? Dice también Mateo 24:6, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores, ¿ok? O sea, cuando la mujer empieza ya a sentir los síntomas, ¿no? Entonces, bien importante que nosotros tengamos esa diferencia. Siempre han habido terremotos, siempre han habido pestes, siempre han habido inundaciones, siempre han habido volcanes en erupción, siempre han habido guerras y rumores de guerras, pero hoy, en los tiempos finales, las vamos a ver más frecuentes. Las vamos a ver en diferentes lugares. Por ejemplo, ahorita estábamos viendo terremotos en Colombia, en Venezuela, en Perú, creo que en México, creo que en Japón, creo que en Indonesia, en Tibet, que causó la avalancha que destruyó la represa, o se sobrepasó la represa y destruyó todo ese montón de gente que ahorita andan buscando. Y eso, vemos los rumores de guerra, tenemos la guerra de Ucrania con Rusia, con Ucrania, las guerras entre Israel e Irán, y Hezbollah, y el otro que se me olvida, el nombre del palestino ahí, de los árabes. Y de ahí encontramos guerras ¿cómo se llama?, en África, rumores de guerras. Hace poquito estuvieron queriendo pelear, ¿cómo se llama?, Camboya, creo que fue, con Laos, o Laos con Tailandia, ya no me recuerdo bien, pero ahí escuchamos rumoritos de guerra, Pakistán con la India, y así sucesivamente se va a ir dando. Pero ¿qué es la diferencia entre lo uno y lo otro? Es que se va a ir dando con más frecuencia y en diferentes lugares, diferentes países. Hace poco vimos a Colombia haciendo rumores de guerra con Ecuador, ¿no? Con el presidente Noboa, con Petro, y así sucesivamente. Entonces, bien importante que nosotros entendamos esto. Y ahí vamos a ir escuchando de peste, vamos a oír esta, vamos a oír otra, vamos a ir la otra, vamos a ir la otra, vamos a ir teniendo retornos de sarampión, de viruela, de un montón de cosas. Y esa es la diferencia. Entonces, cuando nosotros veamos que eso está aconteciendo más a menudo, acordémonos de la palabra del Señor Jesucristo, que es principio de dolores. Amén. Es principio de dolores. No quiere decir que ya es el fin. No, es el principio de dolores, y es el aproximamiento. Perdónenme, ahorita espero que la señora agarre para allá. Sí, es que estoy con mi perro aquí, Rottweiler, no mucho le gustan los perritos. Entonces, discúlpeme, esa es la forma como yo saco provecho del tiempo.
Y por esa razón vamos a ir viendo mejor nosotros, los que tenemos conocimiento de la Escritura, vamos a ir viendo la diferencia entre lo uno y lo otro. Es importante que hagamos diferencia entre las cosas normales que pasan y las cosas que son anormales. La frecuencia y la potencia son las anormales, de las cuales va a haber una diferencia entre lo uno y lo otro. ¿Okay? El terremotos hay, volcanes hacen erupción, ahí tenemos el Kilauea de Hawái, que a cada rato pasa, el de Guatemala, el de Italia, y así pero hoy va a ir sucediendo. Incluso volcanes que nunca han hecho erupción van a ir haciendo erupción, terremotos, van a suceder terremotos en cadena y van a suceder terremotos de un continente a otro continente, todo eso va a ir sucediendo, las inundaciones, los cambios de temperatura, va a ser más calor en otros lados, más frecuente, más potente, va a llover donde no llovía y donde cuando no debe de llover, va a hacer sol cuando no debe de hacer sol, todas esas cosas van a ir cambiando porque la Escritura dice que la potencia de los cielos serán conmovidas también. Eso quiere decir que todo se va a, ¿cómo se llama? A cambiar. Y es importante que nosotros tengamos ese conocimiento. Estoy en un parque y la gente a veces no ve a mi perro y mi perro sí ve a medio mundo. Entonces tengo que préstenme un ratito, por favor, porque va pasando perritos aquí y él a veces se pone incómodo, inseguro. Okay. Por lo menos ahorita se aguantó, gracias a Dios. Entonces, bien importante que hagamos esa gran diferencia. De ahí vamos a ir viendo las rebeliones internas, las guerras internas y todo eso, y se va a manifestar todo eso. Las grandes pandemias, epidemias y todo eso se va a ir padeciendo con más frecuencia en todas partes del mundo. Creí que esa persona iba a agarrar para otro lado. Permítame. It's Papa. It's okay. It's okay. You good boy, okay? You a great boy. You are a great Rottweiler. Thank you, Papa. You do the good. Y digo, perdón, pero tengo a mi Rottweiler aquí, van pasando perros. Lo tengo amarrado, pero ese tiene una fuerza terrible que puede hasta reventar con lo que lo ando, aunque compro cosas de alta calidad, pero bueno, sigo con lo que estamos predicando. Entonces vamos a hacer una diferencia entre eso. Lo vamos a ir viendo más a menudo, más inundaciones, más derrumbes y más cosas que van a ir sucediendo con más potencia, más a menudo, más frecuente, más duración también en las cosas. Esa es la gran diferencia de lo que hay en la Escritura a lo que es natural. Lo natural siempre van a haber lluvias, siempre van a haber inundaciones, siempre van a haber terremotos, siempre van a haber rumores de guerra, siempre va a salir alguna pestilencia, siempre van a haber guerras, pero nunca van a ser como en el tiempo final. Por eso se usa la mujer embarazada a punto de dar a luz, que sus dolores son frecuentes, más potentes. Ya la mujer no puede ni estar a gusto porque tiene que dejar salir ese bebé. Entonces también así ya no va a haber tranquilidad en cierto aspecto. Por eso dice la Escritura que en lo que digan paz les vendrá destrucción repentina. ¿Okay? Entonces también vamos a ir viendo todo eso. Prestemos atención a esas señales, no nos dejemos conmover con los predicadores que hacen de toda oportunidad videos para decirnos, no hermanos, miremos la frecuencia con la que suceden. Por ejemplo, los terremotos van a ir en cadena en todas partes, como lo dice la Escritura. Eso va a suceder en los últimos tiempos. Dios va a sacudir la tierra por todas partes, haciéndole saber tanto al mundo como a la iglesia de que los tiempos ya se están acortando, para que el creyente se afirme y no ande ahí con un pie en el mundo y un pie en el evangelio. Y el mundo que quiera de verdad ser salvo se arrepiente y se convierta a Dios. Así que ahí les dejamos este video para que ustedes tengan un limpio entendimiento de estas cosas y no las confundan las unas con las otras. Dios me los bendiga grandemente. Gracias. Sigamos orando unos por los otros. Sigamos predicando el evangelio. Sigamos siendo testimonio lo mejor que podamos, lo más que podamos, ¿verdad? A nuestras familias primeramente, a la iglesia y al mundo, ¿verdad? Como dice la Escritura, no sea tropiezo a los judíos, a los gentiles ni a la iglesia. Busquemos lo mejor que podamos de dar frutos, lo mejor que podamos. Así que Dios me lo bendiga. Por favor, repostéalo, reprodúcelo, pone me gusta si te gusta, compártelo, etiquétalo, comenta, por favor, y síguenos y suscríbete, por favor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias
Dios me los bendiga a todos. Seguimos adelante y recuerden que Cristo viene pronto. Chao.